La profecía de la vieja Voluspa se encuentra entre los relatos mitológicos de lo que se conoce como mitología escandinava germánica. Pueblos de origen indoeuropeo que habitaron el norte de Europa y las orillas del río Rin. Aunque algunos discuten sobre si el pueblo escandinavo y el germánico eran o no un solo pueblo, lo cierto es que sin duda ambas culturas compartían las mismas deidades, con las mismas características. La mayoría de lo que sabemos actualmente de las creencias religiosas de dichos pueblos proviene de un pequeño número de documentos, debido a que sus tradiciones más antiguas eran casi siempre transmitidas de forma oral o por el antiguo alfabeto rúnico. Entre estos textos más antiguos destacan tres por sobre todo el resto. Uno es Germanía del historiador griego-romano Tácito, del siglo I de nuestra era. El segundo es una serie de poemas sin autor con el nombre colectivo de Codex Regius Oeda Poetica. Y por último, la que se cree es la más importante al menos a lo que se refiere a la vida y obra de los dioses nórdicos. La llamada Edda prosaica, mejor conocida como Edda Menor. Escrita en el siglo XIII por un hombre llamado Snorri Sturluson, quien algunos identifican como un historiador, mientras que otros lo acercan más a la figura de un poeta bardo, incluso mago o hechicero. De hecho, el relato que nos compete en este video está enmarcado dentro de lo que se conoce como Gylfaginning, lo que vendría a ser el hechizo o encantamiento de Gylfi. Entre las maravillas que se relatan en el texto se encuentra una en particular, que resalta, debido a su similitud con hechos actuales que se repiten una y otra vez, particularmente en estos primeros años del siglo XXI, la cual nos relata el crepúsculo de los dioses, o lo que vendría a ser en las creencias cristianas el equivalente al libro de las revelaciones. El texto dice así: de una vieja que estaba sentada hacia oriente, nacieron los hijos del lobo Fenris, uno de los cuales llegaría a ser tan poderoso que, adoptando una forma mágica, acabaría por devorar la luna. Se alimentaría tan solo de sangre de hombres cobardes. Desde el sitio donde se sientan los dioses caería goteando la sangre. ¿Acaso nos está hablando de un país cuyas fronteras miran hacia oriente, y de cuya ideología nacieron otras tantas naciones, que ahora son tan o más poderosas que ella misma? Naciones con el poder para conquistar la luna. Estas naciones se alimentan de la sangre de cobardes, se alimentan de las mismas guerras que crean, de las mismas devastaciones que han creado sus ideas. Desde el sitio donde se sientan los dioses. Generalmente el lugar de los dioses es identificado como el cielo, pero en los antiguos textos de muchas culturas, cielo y espacio exterior eran lo mismo, definidos muchas veces con el mismo vocablo. Será entonces que cuando en algún texto antiguo nos dice que los dioses vienen del cielo a la tierra, nos podría estar diciendo en verdad, los dioses vienen del espacio a la tierra. El texto continúa. En aquel tiempo los hermanos lucharon unos contra otros, y se mataran, olvidando todos los lazos. La vida en el mundo será muy dura. El adulterio reinará en todas partes. Verás a padres hacer pedazos a sus hijos por sus estallidos de ira, hijos que asesinaran a toda su familia al amparo de la noche, hermanos y hermanas yaciendo juntos, padres e hijas engendrando criaturas, madres que desearan lujuriosamente a sus hijos. Será la época de las hachas, de los puñales, de las espadas luchando contra las espadas, de las tempestades, de los asesinatos. Ningún hombre otorgará el perdón a otro. En este punto nos podemos detener y mirar a nuestro alrededor. Sé que muchos dirán, esto ha pasado antes, pero el texto es bien específico en señalar que ocurrirá en todo el mundo. Para el momento en que este texto fue escrito, las fronteras del mundo conocido ya se habían expandido bastante, en gran parte gracias a los mismos viajes de los pueblos escandinavos. Europa ya era bien transitada, Medio Oriente y lo que se conocería más tarde como Rusia, eran ya conocidas, al igual que partes de África. Asia era un misterio, pero no por eso desconocida. En cuanto a América, hace ya muchos que se ha confirmado que el asentamiento de Lanceaux Meadows, Terra Nova, Canadá, es un asentamiento de origen vikingo.
Y aunque las sagas de Leif Erikson y su mítico viaje a América no pueden confirmarse en un 100% por la arqueología moderna, no deja de ser un material histórico que nos revela que los pueblos del norte de Europa sabían mucho más de lo que la historia ortodoxa nos enseña. Podría decir entonces que este texto nos revela un periodo de tiempo futuro donde la humanidad se encontrará frente a un caos social y cultural sin comparación en la historia, donde los límites culturales y morales se desdibujarán dando paso a un tiempo más salvaje e inhumano. Yo les pregunto, ¿no es acaso el reflejo de la sociedad actual? Basta con encender la televisión o revisar cualquier publicación periodística en línea para darse cuenta que este texto parece describir los acontecimientos actuales con lujo de detalles, especialmente lo que refiere al adulterio, violaciones y abuso de menores. Algunos dirán que eso ha pasado a lo largo de la historia, eso es verdad, pero no con la frecuencia, ni con el grado de impunidad actual, al grado de convertirse en un negocio lucrativo para muchas organizaciones, como es el tráfico de menores. A tal punto que actualmente ningún lugar, ni ninguna comunidad, por muy pequeña y tranquila que sea, se salva de tener algún caso de este tipo reseñado dentro de sus crónicas policiales. Y dentro de todo esto, la profecía nos habla del clima, de la época de las tempestades. Si bien los pueblos del norte estaban acostumbrados al implacable clima del Mar del Norte, incluso adaptados a la pequeña era del hielo, la cual se cree que fue el gatillante para las incursiones vikingas del siglo IX y X, no dejan de hacer hincapié en que todo el Midgard, el jardín del centro, el mundo de los hombres, sufrirá por estas tormentas. Y así se deja ver en la última parte del texto. El odio y la ira cabalgarán a sus anchas. El Midgard se teñirá de rojo, el rojo de la sangre, hasta que el mundo sea destruido. Durante este periodo la humanidad se olvidara de la civilización que había creado y regresara a una época anterior y más monstruosa, que ya había superado. Tras el periodo de guerras y sangre, llegara el tiempo de Fimbulvetr. Durante este periodo la tierra se verá cubierta por un invierno sin fin. El frío será insoportable. El hielo y la escarcha cubrirán todo el territorio que alcance la vista de Odín. Todas las criaturas del mundo morirán de hambre. Los más afortunados morirán congelados antes de que el hambre se apodere de ellos. Será una época estéril y desolada en la que el sol se negará a brillar y la tierra se negará a calentarse. Tras este nefasto periodo de guerras, hambre y desolación, viene la época del lobo, donde las criaturas encarceladas en las profundidades de la tierra, vendrán a hacerle la guerra a los dioses de Asgard, en un periodo descrito como sin compasión, carente de amor. Los lobos que persiguen al sol y a la luna, les darán finalmente caza y los devorarán. Loki y Fenris como el perro Garm, se liberarán de sus ataduras y atacarán a los dioses. Nidhun, el dragón que robó las raíces de Yggdrasil, conseguirá cortarlas con sus dientes. El dios Heimdall hará sonar una nota de su cuerno, advirtiendo de la inminencia del desastre, y la nota será escuchada por todos ellos. Los Asir y los Einherjar oirán el toque premonitorio y correrán a Vigrid, donde tendrá lugar la batalla final. Los mares se levantarán en un imparable frenesí, y esto llevará a Jormungand, la serpiente del mundo, a levantarse también de su lecho en las profundidades del océano y unirse a la batalla. Nos volvemos a encontrar con la idea generalizada de un mundo sumergido en un caos total. ¿Cuántas veces el mundo ya no ha estado sumergido en esto antes? La trampa, mejor dicho. La advertencia está en el conjunto de la profecía, especialmente en los detalles únicos que envuelven la última batalla de los dioses. En el texto se menciona el salvajismo de los humanos, que sin darse cuenta, regresan a una época que creían olvidar. A lo largo de la Edad Media, tanto como en la época posterior, donde este texto fue descubierto, la humanidad había enfrentado un período de oscuridad que en algunos casos, se extendió más allá del período conocido como de iluminación o renacimiento. Los historiadores tienden a concedernos que durante ese período de tiempo, la humanidad progresó mucho más que en siglos anteriores,
Sin embargo, nuestra cable está en los siglos posteriores y en especial en el actual, siglos en los cuales se abolió la esclavitud, se promulgaron las leyes de los derechos civiles, se concedió el derecho de voz y voto a las mujeres, se mejoró el acceso a la educación, y sobre todo, los países comenzaron a resolver sus diferencias, tanto internas como externas a través de las herramientas entregadas por la democracia. En cuanto a esto podríamos decir que verdaderamente gran parte de la humanidad supera una época primitiva, tanto moral, educacional y tecnológica. Actualmente nos enfrentamos al rebrote de un caos y salvajismo que la humanidad creía haber enterrado después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto en estas últimas décadas el rebrote de la intolerancia racial en países que históricamente habían superado esta etapa de su historia, las antiguas guerras religiosas, donde ejércitos respaldados por la bandera del fanatismo obligaban a su propio pueblo a someterse a leyes dictatoriales y sanguinarias, hoy cabalgan por el mundo como sombras propias de tiempos antiguos. Manifestaciones violentas, ante el resurgimiento del fantasma del hambre, impensable en una época donde la producción industrializada de alimentos debería bastar para alimentar a los habitantes del planeta. Ocurriendo casi al mismo tiempo, nos enfrentamos a un inevitable cambio climático, sin contar los disturbios geomagnéticos que se han detectado a lo largo del globo. Terremotos a lo largo y ancho del planeta, causante de tsunamis y erupciones volcánicas. Este cambio climático relacionado tanto con el llamado máximo solar, como con la acción del propio ser humano sobre el planeta, nos han traído a un escenario donde nos enfrentamos a periodos de climas extremos, donde estaciones climatológicas específicas, como en este caso, inviernos de tipo polar, se anclarían en zonas determinadas, por largos periodos de tiempo, mientras en otras partes del globo, se sufrirían veranos desérticos o tormentas monzónicas. Sin contar aquella discutida teoría sobre la ralentización de la corriente termal y no llegado el caso, su total detención, lo cual causaría otra edad del hielo. Siguiendo con el texto llegamos a un pequeño fragmento, que ante los ojos de muchos, no tendría relación con el mundo moderno, si no fuera por las declaraciones dadas por un hombre llamado Corey Goode. ¿Quién es este hombre? Goode es un ciudadano norteamericano, quien fuera parte de la Fuerza Aérea de ese país, así como miembro de algunos grupos de investigación y desarrollo aeroespacial. Este hombre lleva desde hace algunos años, asegurando en varias entrevistas con el investigador David Wilcock, haber formado parte de algo que se conocería como Programa Espacial Secreto de Guardia Solar, una organización militar, aeroespacial e industrial, que tendría la misión encubierta, no solo de investigar el fenómeno OVNI, sino del desarrollo de tecnología de viaje espacial, y sobre todo, de control y protección del espacio, ante entidades biológicas extraterrestres. Así es como en algunas de sus entrevistas con Wilcock ha informado, haber, y seguir siendo, contactado a menudo por entidades intraterrestres de humanoides tecnológicamente avanzados, que vivirían en cámaras subterráneas en la corteza terrestre, los cuales lo usarían como una especie de intermediario o embajador ante la superficie. En algunos casos le habrían informado de otras supuestas especies de tipo hostil, tanto intraterrenas como extraterrestres, que tienen sus bases en algunos volcanes y montañas, los cuales serían totalmente regresivos y hostiles al ser humano. Mencionaré sus declaraciones sobre una civilización congelada en la Antártica, con criaturas en animación suspendida. Este tipo de relatos no son nuevos o desconocidos para la mitología y las leyendas, pues hay numerosos relatos antiguos sobre civilizaciones dentro de la Tierra, como por ejemplo, el relato reseñado por el escritor, abogado y periodista norteamericano Billy George Emerson en su obra El Dios humeante o Viaje al interior de la Tierra, donde relata el viaje del noruego Olaf Hansen y su padre a una cavidad subterránea más allá del Polo Norte.
Después de esta última parte de cataclismos y guerras, la profecía nos señala un hecho importante que se repite a lo largo de la historia y las leyendas de otras tantas culturas, que es llamada con frecuencia, la última lucha entre el bien y el mal. Pero que en realidad, vendría siendo, un titánico combate entre dos facciones de dioses, en pugna desde tiempos remotos, por el control de la tierra Midgard. Tenemos entonces un hecho curioso que marca el inicio de esta conflagración, que incluso llega a tener un lugar específico, Vigrid, al igual como en el libro de las Revelaciones, donde vemos a la planicie de Megido, como lugar de choque de estas fuerzas opuestas. Me refiero al bramido del cuerno de Heimdall, guardián del puente arcoíris, Bifrost, el cual se escucharía tanto en Asgard como en Midgard, llegada la hora. He aquí que no puedo dejar de pensar en lo que se ha comentado en la red en estos últimos años, sobre el fenómeno audible, abrumador y de origen desconocido, que se ha podido escuchar a lo largo del mundo. Algunos lo describen como el sonido de un tren de carga, pasando a toda velocidad o trompetas, que parecen venir de todas las direcciones, similar también a un fragmento de la Biblia que habla de trompetas en forma metafórica. Algunos han creído encontrar la respuesta en los movimientos telúricos. Cierto es que previo a un terremoto se pueden escuchar en ocasiones algunos sonidos perturbadores. Mas en muchos casos, se han presentado en lugares en los cuales que no se han registrado terremotos, pero sí disturbios atmosféricos, como extrañas formaciones de nubes o destellos luminosos. Aquí podríamos estar frente a una visión profética, estimulada por las remotas imágenes de estos acontecimientos, y que si bien no nos pueden dar una explicación al fenómeno, sino nos pueden dar una pista. En estos últimos años se han visto una serie de disturbios atmosféricos, muchos de los cuales están acompañados de fenómenos geomagnéticos. Se han encontrado un número creciente de perturbaciones en el campo magnético de la Tierra, las cuales son de tal magnitud que han suscitado el interés de la muy respetada comunidad científica. La profecía, sin embargo, termina con una visión futura de un mundo forjado por el rigor de tiempos amargos, que renace con una humanidad más sabia y pacífica, que tendrá por segunda vez una edad dorada, acompañada de los dioses sobrevivientes, los cuales al igual que el hombre ahora gozan de una renovada vitalidad. En esta etapa final, el hombre y sus dioses trabajarán juntos, hasta el fin del universo. Gracias a todos y hasta pronto.